Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva edición de esta guía de estudios de los finales de los tiempos, donde estamos estudiando Apocalipsis en este momento, en las guías estas que están en amarasaisrael.org. Tú también puedes entrar a la página web, los links están en la descripción, también puedes entrar al grupo de Telegram y acceder desde allí a los archivos PDF. Y bueno, vamos a continuar del capítulo 4 de Apocalipsis. Si tenés la Biblia en mano, agarrala. Y bueno, si no podés porque estás trabajando o haciendo alguna cosa, bueno, espero que se escuche lo suficientemente fuerte el audio. Así que, comenzando capítulo 4, Apocalipsis, capítulo 1 dice: Después de estas cosas, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Algunos eruditos vinculan incorrectamente el rapto, bienaventurada esperanza, este versículo. En este versículo, Juan específicamente recibe una invitación a ir a los cielos para ver las cosas desde la perspectiva de Dios y tener algo revelado a él. Es una práctica peligrosa interpretar y aplicar esto a todos los creyentes. En este capítulo no vemos un enorme cuerpo de personas de todas las naciones, tribus y lenguas, porque aún no están allí todavía. Todo lo que vemos es a Dios, Juan, 24 ancianos, ángeles y las criaturas vivientes. Así que cuando dice trompeta, porque leemos a mitad, dice: y la primera voz que oí era como voz de trompeta que hablaba. La palabra trompeta, Juan probablemente escuchó la trompeta de plata, anunciando lo que iba a tener lugar. Y cuando leemos después de estas cosas, significa después de esta era. Esto habla de una transición. Continuando en el versículo 2, dice: Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Trono que estaba puesto en el cielo. No debemos esperar justicia en esta era. Los creyentes son la única fuerza para la justicia y la rectitud en el aquí y ahora. En el versículo 3 sigue y dice: Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Si leemos en Ezequiel 1, del 22 al 28, dice: Y sobre las cabezas de cada animal aparecía expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión estaban las alas de ellos, derechas las unas a las otras, y cada uno dos, y otras dos con que se cubrían sus cuerpos. Y oí el sonido en sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Y cuando se paraban, aflojaban sus alas, y cuando se paraban y aflojaban sus alas, oíase voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en contorno, por el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve, y así era el parecer del resplandor alrededor, o sea, un resplandor que era como un arco iris alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor, y luego que yo la hube visto, caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba. Continuando con el versículo 4 de Apocalipsis dice: Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Muchos concluyen que los 24 ancianos son las 12 tribus. Dan no se menciona en estas tribus. En Apocalipsis 7, 5, 8 no se mencionan, y Manasés lo reemplaza. Y los 12 apóstoles,
apóstoles, no Judas, Matías fue elegido para ocupar su lugar. O sea, no fue Judas por lo que pasó, sino que fue Matías. Lo podemos leer en Hechos, en Hechos 1, del 15 al 26, que dice: En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Terrible. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, estaban buscando al reemplazo, ¿no? Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así que hay una unidad entre el Viejo y el Nuevo Pacto, o sea, el Viejo y el Nuevo Testamento. Las ropas blancas, cuando leemos las ropas blancas en el versículo, representa la pureza, un resultado de la redención. La pureza y la autoridad trabajan juntos. Continuando en el versículo 5 leemos: Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Sonidos fuertes en el cielo. Véase también Éxodo 20 del 18 al 21. Nos dice: Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no murmuramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dios está trayendo su gobierno, trono y presencia a este mundo. ¿Estaremos preparados para esto o fracasaremos como lo hizo Israel en el monte Sinaí? Continuamos en el versículo 6, que nos dice: Y delante del trono había como un mar de vidrio. Perdón. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Llenos de ojos habla de inteligencia, conocimiento. Ven y saben todo estas criaturas. En el versículo 7 continuamos leyendo: Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Podemos ver en Ezequiel 1, del 4 al 8. Claro, acá entramos a la web porque no lo tengo anotado, pero entramos a la web y leemos Ezequiel del 1, del 4 al 8, dice: Y miré,
Y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Es decir, Ezequiel vio a estas criaturas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu le movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados y no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, la rueda se levantaba tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Acá en Ezequiel estamos leyendo inclusivemente más específico lo que eran estos seres, ¿no? Continúa Ezequiel diciendo: y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Bueno, esta parte ya la leímos anteriormente. Acá Ezequiel nos cuenta eso, ¿no? Y también nos ayuda a entender que, es decir, es algo real, ¿no? Porque lo vio Ezequiel miles y miles de años antes de que lo pudiera ver Juan, a lo último. No sé específicamente cuántos años, yo no soy un experto en tiempos bíblicos, perdonen si tengo alguna confusión ahí, pero Ezequiel es del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y Juan Ezequiel es del Antiguo Testamento y Juan es del Nuevo Testamento, y ya lo último, cuando Dios le da la revelación, ¿no? Del Apocalipsis, de los últimos días. Y no hay error, o sea, está todo lo que Dios le mostró a Ezequiel, lo mismo vio Juan. Así que acá podemos tener algo sólido en que estos eran hombres que verdaderamente Dios les había inspirado y les había mostrado muchas cosas. Lo digo no por ustedes que son creyentes, sino por lo que dicen otros, ¿no? Y bueno, nos explica en el versículo 7 también que esto es
un león habla de gloria, un becerro, o también conocido como buey, habla de poder. El hombre habla de inteligencia, sabiduría, y un águila de lo que es sobrenatural. Estas criaturas vivientes nos revelan características muy importantes del Dios. Y continuamos en Apocalipsis 8, que dice: y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Estas criaturas no tenían reposo, no dejaban de adorar, diciendo: Santo, Santo, Santo. El mundo de Dios se va a volver santo debido al hecho de que Él está entrando en él. Continuamos en el versículo del 9 al 10, que dice: y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante de él que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo. Pero antes de continuar, nos dice: los ancianos fueron hechos ancianos debido a su testimonio. Si leemos Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y aquí un obispo, recuerden que era lo que hoy en día es un pastor, ¿no? Esto se tiene que ser de esta manera. No tiene que ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, tiene que tener una buena reputación. Así que, yendo al último versículo de hoy, de Apocalipsis 4, terminando este capítulo, dice: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Amén, hermanos. Aquí termina el capítulo 4. Continuaremos el capítulo 5 en el próximo video de esta guía de estudios del final de los tiempos. Si te gustó, suscríbete, dale like, compartí, comentá, hacé todo lo que ya sabes para que esto siga llegando a más personas, porque el canal había empezado bien, pero empezó a tener una baja y no sé qué está pasando, pero como que YouTube ya no está recomendando tanto el canal y estos mensajes no están llegando a tanta gente como antes estaban llegando. Así que recordá comentar y todo, comentar y dar like ayuda mucho más de lo que te imaginas. Así que con esto me despido, hermanos y hermanas, que tengan un bueno, sea día, sea noche, lo que sea, Dios te bendiga, te cuide, te proteja y nos vemos en el siguiente video. Shalom desde Uruguay. Por cierto, Ezequiel mi nombre. Adiós.